porque yo creo que sin duda uno de los temas que más preocupan a los chilenos hoy, y con toda razón, es la crisis migratoria que nos viene afectando a nuestro país desde hace un par de años atrás, ya más o menos casi una década, yo creo. Y de hecho, bueno, tenemos actualmente un paro de camioneros en la zona norte, del que el gobierno parece que se ha desentendido un poco. Hace unos días, por oficio de la Comisión de Seguridad, la PDI dio a conocer un nuevo reporte de ingresos ilegales al país. Y hay más temas. Tú me comentabas antes de entrar a la entrevista lo de los iraníes, etcétera. Entonces, antes de entrar un poco en la situación actual migratoria, quería partir por los orígenes, por cómo llegamos a todo esto, a todo este descontrol. ¿Cuándo y cómo empezó todo? Quiero que nos contes un poco tú, que estás un poco adentro en la política de tu cargo, etcétera. Y antes de eso, ¿cómo es que llegamos a esto? Chile históricamente nunca tuvo un flujo migratorio tan grande como el que lo hemos visto en los últimos 5 o 10 años. Los mayores flujos migratorios fueron migraciones bastante planificadas de distintas comunidades alemanas, inglesas, incluso árabes que fueron llegando. Pero antes de esto que ocurrió en los últimos 10 años, el máximo histórico había sido cerca de un 4% de la población a principios del siglo XX, después de la Primera Guerra Mundial, más o menos por esa fecha. Y en Chile, el gran problema fue que, por ejemplo, en el año 2014 se estimaba que habían 400.000 migrantes extranjeros residentes en Chile. A inicios del 2017, o sea, con la CACEL, 700.000. Y ya a fines del año pasado, 1.600.000. O sea, eso te dice que en 7 años prácticamente es más que se duplicó la cantidad de extranjeros y eso te genera una presión gigantesca. La gran mayoría del flujo migrante entró entre el año 2016 y inicios del año 2019. En ese periodo, cerca de 850.000 extranjeros llegaron a Chile. La gran mayoría se presentaba como turistas y se quedaban en Chile, lo que nosotros llamamos el turismo laboral. Y después, la otra gran ola fue presionada por la pandemia, por el cierre de fronteras, pero también con las expectativas de perdonazos que ha dado el gobierno, donde en los últimos 3 años llevamos en promedio, o sea, llevamos en la suma de estos 3 años más de 150.000 ingresos clandestinos. 150.000. Sí, Y yo creo que acá hay un tema que el gobierno ha hecho lo que uno llama como la política del avestruz, porque le ha bajado el perfil a este tema de forma brutal. Sí, vamos a entrar en eso, Álvaro, a propósito sobre todo del proceso de empadronamiento que empezó el año pasado, que creo que terminó en enero de 2024, pero antes de llegar a la situación actual, ¿hubo responsable en este aumento del flujo migratorio descontrolado que nos comentaba, este paso de los 400.000 al 1.300.000, al 1.500.000? ¿Quiénes estaban a cargo o a quién se le colaron? O ¿qué pasó ahí? Hay varios responsables, varios temas. Yo diría, y distintos grupos migratorios. La migración peruana es un poco histórica y no fue tan descontrolada, sino que fue bastante gradual. Ahí hubo una regularización en el año 2008, que fue un poco orientada principalmente a la migración peruana. La migración colombiana se presionó mucho después del 2011 por los procesos de paz, pero también fueron bastante regulares. Uno puede cuestionar un poco la situación que hay hoy en día, no sé, en los campamentos de Antofagasta u otro, pero no fue tan masiva. Pero hubieron 2 migraciones que fueron especialmente masivas. La primera es la migración haitiana. Cuando los militares fueron en las fuerzas de paz a Haití, se empezó a generar una buena relación y de hecho los primeros ingresos ciudadanos haitianos a Chile fue a través de aviones militares, o sea, con los militares. Ya. Número reducido, pero ahí se creó un poco el mito o la expectativa de que Chile era un lugar muy fácil para que llegaran los haitianos, donde era fácil trabajar, fácil conseguir pega. ¿Y esa primera migración era ordenada, estaba medida, era regular en el fondo? Era regular, pero era muy baja, eran números muy menores, hasta el año 2016. El año 2016 es un quiebre grande que se produce por 3 razones. Cuatro, ¿verdad? Se establecen estos vuelos charter llevados por la línea aérea LO, donde ellos a los ciudadanos haitianos les vendían 2 pasajes, uno de ida y uno de vuelta, pero los pasajes de vuelta sabían que no lo ocupaban, así que los vendían de nuevo. Ya. Entonces ellos claramente habían intencionalidad y tenían clarísimo de que el extranjero del haitiano llegaba a Chile, entraba como turista y que se iba a quedar, que nadie ocupaba el pasaje de vuelta. Y también con eso generaba una utilidad gigante, o sea, 40 o 50 mil dólares por vuelo, porque vendían 2 veces un avión completo. ¿Estos son los vuelos que llegaban como en la noche a Pudahuel? Eran los vuelos, claro, estos vuelos charter, vuelos LO, que era la aerolínea, también habían una agencia de viaje, habían chilenos y haitianos,
y también los prestamistas. En Haití los prestamistas eran legales en ese minuto. Por lo tanto, también así es como llenaban el sobre amarillo. Entonces, traía gente que arrendaba o sea, vendía todo lo que tenía, le pasaba, o arrendaba casa, le pasaban plata, la llenaban estos sobres, venían los vuelos low. Acá en Chile, algunos tenían que trabajar 6 meses, un año, en condiciones muy deplorables, para devolver un poco la plata, y después lo poco que tenían, ahí como se mantenían. Pero eso, finalmente, el año 2016 y el año 2017, no se hizo absolutamente nada. O sea, la Cancillería reportó Eso. este tema al Ministerio del Interior y a Presidencia. Y fue una decisión principalmente, o sea, yo busqué los documentos si habían llegado a nivel de Presidencia. No lo encontré. Bueno, Y eso, encantado en lo encontrado. Bachelet, nada, no. Claro, yo sé que hubo indolencia, la lógica de que por al menos desde el Ministerio de Relaciones Exteriores, se propuso crear una visa para terminar con el turismo laboral, con estos ciudadanos haitianos, que más del 95% de los que venían a Chile se quedaban. Pero la única respuesta oficial que encontramos fue el Ministerio del Interior. Y el Ministerio del Interior, Migraciones y otros, fueron los que dijeron que no, que ellos no iban a poner una visa a los ciudadanos haitianos porque podría generar irregularidad. ¿Y en qué terminó eso? En que tuviste 180.000 ciudadanos haitianos, es decir, la tercera comunidad extranjera más grande de Chile, donde la gran mayoría sin pega, botados en la calle, vendiendo Super 8, con problemas de idioma, con problemas de integración, con problemas de violencia. Ahora ya se ha establecido un poco más y han ido a lugares más rurales. Pero pasó, por ejemplo, que muchos ciudadanos haitianos después se fueron de Chile, porque no, Chile es caro, Chile no es sencillo para el migrante, aun cuando no habla el idioma, y se fueron trataron de estas caravanas entrar a Estados Unidos y a otros, y por ejemplo, nos llegaron varios casos de ciudadanos, hijos de haitianos, nacidos en Chile, por lo tanto que podían optar a nacionalidad chilena, que terminaron abandonados en México, en Costa Rica, en Panamá, donde finalmente el Estado de Chile se tenía que hacer cargo de ellos. Entonces, fue un gustito que se dieron especialmente en esos años, que tuvo graves consecuencias para la comunidad haitiana, muchos de ellos muy engañados y muchos de ellos abusados, y también para el país, que finalmente se tuvo que hacer cargo de esta migración. Pero Álvaro, o sea, sí, claro, fue un gustito, acá hubo responsable, pero ¿quién se dio el gustito? O sea, la aerolínea claramente algo estaba haciendo. Yo me pregunto si hubo investigación penal, porque acá, no sé, ¿se consideró tráfico alguna vez, la hipótesis de tráfico o algo así? Desde el Ministerio del Interior se hicieron querellas y varios fueron condenados. Y finalmente, claro, pero la responsabilidad se asoció mucho a estas tres instituciones, o sea, la línea aérea, los prestamistas y las agencias de viaje, Claro. y poco las responsabilidades políticas. Eso. Y ahí la responsabilidad política. Bueno, en política pública, no hacer nada es una política pública. Por lo tanto, ahí la responsabilidad que tuvo el gobierno, especialmente Bachelet 2 en este tema, fue brutal. Solo un caso, para que hagan la percepción. El año 2017 entraron 130.000 ciudadanos haitianos en el año, solo en ese año. Hubieron meses, perdona, Álvaro? 130.000. Ya. O sea, que son casi la cantidad de los ingresos clandestinos en los últimos 3 años. Impresionante. Hubo meses en donde entraban 16.000 haitianos al mes y finalmente no tomaban la decisión. Decían, oye, estamos en el año 2017, nos vamos a ir. No es muy popular con los organismos internacionales establecer visa, así que al final no hagamos nada. Ya. Y finalmente, si bien estuvo esa propuesta de poner una visa para ciudadanos haitianos, se tomó la decisión de no hacer nada. Ya, y algo, porque tú nos comentabas estos flujos migratorios venezolanos, cerca de 400.000 personas, haitianos, cercanos a 200.000, y eran en alguna medida regulares o no, más o menos, estaban esta aerolínea, etcétera, pero ¿cuándo se descontrola la inmigración ilegal hecha y derecha? O sea, esto ya como de pasar por vía terrestre, por los más de no sé cuántos pasos clandestinos que existen. ¿Cuándo eso sale de control acá en Chile? En general, claro, la irregularidad se ve de dos cosas. La irregularidad del que entró como turista y se le venció la visa, un número gigantesco, y la otra irregularidad del ingreso clandestino, que los dos son nefastos. En general, lo del ingreso clandestino creció mucho, especialmente el año, yo diría 2020, fines del 2020-2021. Se dio por varias razones. Uno, en abril del año 2018 se pide visa a los ciudadanos haitianos. Dijimos, hay que cambio de gobierno, esto es un desorden, es una locura, hay que pedir visa. Y ahí no hay que olvidar que quienes hoy día están en el gobierno, presidente Boric, subsecretario Monsalve, ministra Vallejo, ministra Fernández, Vlado Mirosevic y varios más, ellos fueron al Tribunal Constitucional
para evitar que se pusiera visa a ciudadanos haitianos, o sea, para continuar este flujo descontrolado que había con los vuelos low. En una época, un año así de un buenismo brutal. Sí. Y el año 2019, los flujos migratorios, pero ciudadanos venezolanos, también alcanzaron unos flujos gigantescos. En diciembre del año 2018 entraron como turistas, y muchos de ellos se quedaron y quedaron irregular, 35.000 ciudadanos venezolanos en un mes. O sea, y venían caminando especialmente, por Perú o por Bolivia. Brutal. ¿Y los pasos que no había ningún control o nada? ¿No había presencia de ningún tipo del Prácticamente Estado no. chileno? Por ejemplo, el caso, uno de los líderes del tren de Aragua es el Estrella. El Sí. Estrella que estaba en la quinta región interior. Él llegó a Chile a fines del año 2016 y pidió una visa en la gobernación de Valparaíso en el año 2017. Y ese año, en esa época, las visas no pedían antecedentes penales. Entonces, el tipo tuvo una visa del año 2017 hasta el año 2019. Y la primera vez que rebota el Estrella es cuando pide la definitiva. Y nosotros dijimos, oye, no, definitiva con antecedentes penales. Y él nunca presenta los documentos. Y ahí es cuando empiezan a saltar las alertas. Entonces, ahí el Tren de Aragua no solo se posicionó por el ingreso clandestino, que hoy en día controla de forma importante, pero también en estos flujos de turismo laboral del 2016, 2017, 2018, que además defendió con mucha fuerza y sigue defendiendo a la izquierda. Sí. ¿Qué pasó con el ingreso clandestino? Entonces, en junio del año 2019, dijimos, ya, sabéis que el tema del turismo laboral venezolano es una presión brutal. O sea, cerca de 125.000 ciudadanos habían ingresado clandestinamente, o sea, habían ingresado como turistas ese año, el año anterior 180, dijimos, no, o sea, esto es mucho. Y ojo, no fue fácil, convencerlos de que había que solicitar también visa de turismo a ciudadanos venezolanos fue bien complejo, por ambos actores. O sea, Eso fue, Álvaro, en tu paso por extranjería, ¿cierto? Que vamos a llegar a eso al tiro. Solo la última pregunta sobre este periodo ya más Bachelet. Está bien, la situación en Venezuela estaba descontrolada, ¿cierto? O sea, la situación de la tiranía estaba descontrolada. Ya, entonces era entendible que hubieran flujos desde Venezuela. Pero, ¿por qué a Chile? O sea, ¿no hubo señales por parte de nuestra clase política para que los venezolanos decidieran migrar hacia acá? ¿Cómo se explicó eso en su minuto? hay varias cosas, es una buena pregunta. Uno, en general, claro, pensando en el hecho Cúcuta u otro. Claro, hay discusión ahí y todo. Sí, Eso, ¿no? entraron más venezolanos antes de Cúcuta que después. Y después de Cúcuta entraron 4 veces más venezolanos a Perú que a Chile. O sea, es un poco injusta basarlo solo en el tema. Pero sí hubo algunos temas bien relevantes. Uno, que sigue siendo cierto, es muy fácil trabajar en Chile sin autorización. Es muy fácil trabajar en Chile ilegalmente. Aplicaciones de reparto. En la aplicación de reparto se venden las cuentas por Marketplace de Facebook. Y uno puede ganar 800, $1.000. Y en promedio los venezolanos mandan entre 200 y $300 al mes a Venezuela. El tema que en Venezuela, cuando el sueldo mínimo es $6, mandar $200 es 33 veces el sueldo mínimo. Sí, una locura. O sea, es muy conveniente. Lo segundo, también se dieron algunas facilidades, unos compromisos, a algunos senadores, y uno puede investigar fácilmente quiénes fueron. ¿Quiénes fueron? Dijeron, Álvaro? No nos dejé así como... no, principalmente, por ejemplo, el senador Cast, Felipe Cast, fue muy enfático y impresionó mucho al tema de, por ejemplo, que los ciudadanos venezolanos no necesitaran pasaporte vigente, sino que necesitaran pasaporte vencido. El tema, claro, el pasaporte es un instrumento adicional. Y en otro tema se creó una visa especial, la visa de responsabilidad democrática, que fueron 80.000 casos, sigue siendo 80.000, pero 80.000 en casi 2-3 años, que es un número razonable, pero sí generaron este tema, pero yo creo que la mayor facilidad era, uno, que tú podías entrar como turista y cambiar tu condición de turista residente en Chile, por lo tanto no tenías que conseguir un contrato o algo antes de venir. Sin nada, no había requisito, era solicitud, ¿no? O sea, pasaporte o documento DNI. Entonces, eso es lo que nosotros llamamos el turismo laboral, que fue muy difícil de cambiar. Y lo segundo, claro, se dieron ciertas facilidades en el tema de los pasaportes u otro, que sigue habiendo ciertos problemas con eso. Y tercero, que en general en el mercado chileno, y sigue ocurriendo ahora, sigue siendo muy fácil trabajar sin autorización. O sea, como turista, vayendo ingresado legalmente, tú miras ahí los números en aplicaciones de reparto, construcción, servicio, gastronomía, agricultura, empleada doméstica, es brutal. O sea, nadie pide autorización, prácticamente. El otro día vi un dato. ¿Sabéis cuántos casos la Dirección del Trabajo fiscalizó a migrantes por trabajo irregular?
No, ni idea. ¿Hacen 60 esa pega constantemente? 67 veces. Hay 1,6 millones de extranjeros en Chile. Entonces, al final, es ridículo, ¿cachai? Es lo Sí. mismo que las expulsiones. O sea, la cantidad de Eso ciudadanos te quería comentar. venezolanos. Sí. Perdona lo que te interrumpa. Expulsiones de este periodo, de este primer periodo, cuando explota la migración venezolana, haitiana, no ahora en 2022-2023, en este periodo más Bachelet y después lo que Toba tiene extranjería. ¿Cómo andan las tasas? ¿Cómo es eso? Sí, ahí hay un tema bien, bien preocupante. Entonces, bueno, tuvimos todo este flujo turista, después, en el año 2021, explotan ingresos clandestinos, por cierre de fronteras, por incentivos, porque saben que no los van a expulsar, o porque los expulsan muy poco y otro. Del año 2022 a la fecha, han ingresado clandestinamente 105.000 migrantes. Todo el periodo Piñera fueron 87.000 y algo. Ahora ya van en 105.000 en 28 meses. O sea, es un número brutal. Sí. Y las expulsiones, también un tema bien ideológico. Con Piñera, más o menos, se expulsaron a 5.400 extranjeros por expulsión judicial, es decir, sustitución de pena u otro, y unos 1.400 por una expulsión administrativa, o sea, porque ingresaron clandestinamente. Coordinar la expulsión administrativa era súper difícil, porque uno, te tapizaban de recursos, y ¿quiénes ponían los recursos? ¿Quiénes? Sí. Los servicios jesuitas, que hoy en día están todos en el gobierno, o sea, dirigen casi todas estas cosas, las universidades, el delegado presidencial de Tarapacá, y tenían muchos que ver y celebraban. Incluso hay una Oye, resolución en junio del año 2021, donde el Senado, liderado principalmente por los actuales ministros Elizalde y Monte, pidieron al gobierno suspender las expulsiones. Y en ese avión de expulsados habían traficantes de niños. O sea, esa resolución. era Perdón, brutal. claro. Impresionante. Esa resolución es totalmente pública, ¿cierto? Sí, y están los discursos y todo. O sea, el discurso anti-migración y anti-expulsiones es brutal. Y tú Y mira ahí, no eso sé, fue pues, Elizalde y quién más, Álvaro, perdón. y Montes, el ministro Montes. Impresionante. Y ellos celebraban este tema. Entonces, al final, y también uno, lo ve con el ministro Montes, ellos eran anti-expulsiones, tenían 100.000 ingresos clandestinos, se llenaban los campamentos de migrantes y después las fundaciones del Frente Amplio se roban la plata para migrantes, para los campamentos. Entonces, Sí. al final, es una locura. O sea, dejan que Y, entran todos y la plata destinada para hacerse cargo de los asentamientos se la roban con democracia viva. no, sí, No, es increíble. insólito. Y no solo eso, no sé si la viste tú y quienes nos escuchan, una carta del Servicio Jesuita Migrante esta semana, una carta en la tercera, creo que fue, una columna de opinión, una carta al director, que hablaba de que en vez de gastar recursos o invertir en un muro, en vallas perimetrales, etcétera, deberíamos gastarnos esa plata en un proceso de regularización más expedito y no sé cuánto, qué más. No, ellos están. Lo que ellos creen es que Chile debe recibir a todo migrante que quiera llegar. Y su discurso es: no puedes tener migración irregular si les das carnet de identidad a todos. Entonces, si llegan 8 millones de extranjeros, hay que dar 8 millones de carnet de identidad y con eso se soluciona el problema. Y claro, tú veis que tienen menos pantufla, o sea, menos calle que una pantufla, porque tú te das una vuelta en los campamentos, en Alto Hospicio, en Iquique, en Arica, en Calama, en Antofagasta, y el tema es brutal. Sí. Entonces, tú veis que además por la ley, o sea, por el decreto Junji establece que los hijos de extranjeros que ingresaron clandestinamente tienen prioridad por sobre los hijos de madres adolescentes chilenas. ¿Eso Entonces, sigue mientras el vigente, Estado, Álvaro? eso sigue vigente al día de hoy, todavía no lo cambian. Sí. Porque ideológicamente ellos priorizan al extranjero que ingresó clandestinamente por sobre el nacional y por sobre el extranjero que hace las cosas bien, que pide visa. Entonces eso es brutal. Y entrando a lo que habéis comentado antes, los números de expulsiones, nosotros acá expulsamos cerca de 1.400 administrativos y cerca de 5.400 judiciales. Eso te da más o menos unos 1.700 al año promedio, sacando la tasa mensual, que la saqué hace poquito, eran expulsados más o menos como 140 mensual. Ese es el número de esos 48 meses. Y la tasa anual, o sea, digamos, entran 100.000 en el periodo de 2 años, la tasa de expulsión de esos 2 años es como irrisorio, ¿no? Son como un 2%, un 1%. Es bajísimo. O sea, piensa que nosotros expulsamos 140 al mes y fue difícil y nos ponían recursos de amparo, nos trataban de votar y teníamos al Congreso y criticaron todas las condiciones. La defensora de la niñez criticó, los organismos internacionales criticaron, las universidades criticaron. O sea, estamos casi solos expulsando traficantes de niños. Y ahora cambia el gobierno. Álvaro, Y sorry, quiero ir a tu pega en extranjería, en el Servicio Nacional de Migraciones. Tú sale Bachelet, entra Sebastián Piñera
y no existía en ese minuto el Servicio Nacional de Migraciones, o me equivoco. Había otro... No, había un departamento bastante pequeño, donde muchas de las visas se veían a nivel de regionales. O sea, por ejemplo, esta visa al del Tren de Aragua la dio la Gobernación de Valparaíso, no se dio a nivel central. Era un departamento prácticamente sin presupuesto. ¿A ti te tocó estar ahí o tú llegaste después con el No, no, servicio? a mí me tocó desde el día uno, donde habían ¿Ya? ratones que se comían lo elástico, no habían reuniones de coordinación, era un desastre, era muy difícil. Se habían tratado de hacer algunas cosas, pero había algunas diferencias en el gobierno anterior, había un director que renunció finalmente, era todo papel, prácticamente no había sistema digital, y ahí campeaba fuertemente el tema del ingreso, o sea, del turismo laboral. Nosotros revisamos, había cerca de 45.000 contratos falsos al año detectados, y no se hizo nada. Se sabía que entraban cientos de miles de migrantes como turistas y se quedaban en Chile, no había registro. La última estimación de migrantes era el año 2014, o sea, había invisibilizado a 900.000 migrantes que para el gobierno no existían, prácticamente no había registro administrativo, más allá de la entrada y salida en PDI. Entonces fue una pega brutal, fue una pega ordenar el proceso, entender qué es lo que se estaba haciendo, qué se podía hacer, empezar a cumplir la ley y después sacar una nueva ley para actualizar estos temas, para terminar con turismo laboral y otro. Y Y la Álvaro, oposición fue brutal en ese tema, brutal, brutal, brutal. voy a ir a eso al tiro, pero ¿ustedes lograron detener el flujo? Porque, mira, acá la eterna discusión es que el gobierno de Díaz tiene su versión respecto de lo que pasó en Piñera 2, el gobierno de Piñera 2 tiene su propia versión. Nosotros tenemos claro el historial del Frente Amplio, el Partido Comunista, y en realidad toda la izquierda respecto a la inmigración abierta y desregulada, o sea, eso es innegable. Pero creo que también, y buena parte de nuestra audiencia yo creo que también lo ha visto, en el gobierno de Sebastián Piñera, en el segundo gobierno, yo recuerdo, así como hoy día preparando la entrevista, me acordaba de declaraciones como de Cecilia Pérez, de la vocera de ese entonces, que decía que iban a seguir recibiendo inmigrantes hasta que el país lo resista. Y habían otras como de ese estilo. Entonces, no sé, ¿ustedes ven algo de responsabilidad en los flujos migratorios post-Bachelet? O sea, los que les correspondían a ustedes, ¿creen que pudieran haber hecho algo mejor, que debieron haber sido más drásticos en las medidas, etcétera? Yo creo que hay tres cosas. Uno, el flujo migratorio total bajó de forma importante. O sea, tú tenías 200, 300 mil al año, lo bajaste a 100.000, 80.000. O sea, bajó un tercio. Entonces, Ya. bajaste un poco la presión. Cambiaste la ley para terminar con el turismo laboral. Entonces, por ejemplo, la migración haitiana prácticamente se detuvo del año 2018 en adelante. Sí aumentaron los ingresos clandestinos, eso es cierto, y ahí hubo graves problemas el tema del control fronterizo. Yo creo que se necesitó mucha más inversión. Nosotros muchas veces, yo personalmente fui a tratar de levantar el tema, pero también había, yo diría, segundas lecturas, por así decirlo, o bastante miedo, porque habían ciertos funcionarios que eran mucho más, eran cercanos al servicio jesuita, eran cercanos al mundo jesuita, al mundo techo y cosas del estilo, de Funcionarios gobierno, de tuyos, Piñera. del servicio, ya. Claro, más ligados, no sé, Ministerio del Trabajo, Ministerio de Desarrollo Social, de ese estilo, que ellos eran muy en contra de establecer barreras o de hacer un proceso que fuera más de reglas claras. Muy de, no, es que llegan igual, es que pobres, que cosas al estilo, como relativizando el cumplimiento de la ley. Y yo creo Ya, o que sea, ahí, un poco esta línea ideológica que tú decís que estaba en Bachelet continuó un poco en el gobierno gracias a que había una serie de funcionarios que tiraban, o sea, que remaban un poco para el otro lado, algo por el estilo. claro, que era muy de, no, lo que tenemos que hacer es o sea, ir a ver a Rodrigo, ¿cómo se llama? A Felipe del Río Antofagasta y sacar una foto Ya. con él, que hay que poner campamentos de recepción. No sé, pero el tema, por ejemplo, el campamento del Lobito, que lo pusieron el año 2021 en Tarapacá. Entonces, supone que era un campamento temporal de 6 meses, llevamos 3 años, o sea, y sigue el campamento ahí. Entonces, faltó esa convicción que sí teníamos en el interior y en otros lados, de decir, oye, ¿sabéis qué? Acá la ley hay que cumplirla, ¿cachai? O sea, nosotros cambiamos la ley, establecimos ciertas condiciones, ¿por qué constantemente tenemos que hacer excepciones para los migrantes, donde ellos no tienen que ingresar regularmente, donde ellos tienen prioridad los jardines infantiles y otras condiciones? Entonces yo creo que ahí faltó, o sea, hoy en día el cambio cultural está mucho más en esa línea. Pero yo Claro. en un minuto, o sea, a mí me pidió la renuncia al Partido Comunista y Convergencia Social y el Servicio Jesuita, ¿cachai? Una fundación pidiendo renuncia, porque yo estaba de acuerdo con expulsar a narcotraficantes y a traficantes de niños. Entonces Impactante. era ridículo, era Eh, increíble.
el servicio jesuita ha recibido más de 1.000 millones de pesos por parte del mismo Estado, o sea, de nuestros impuestos. Yo he leído causas que ha investigado acá la María José Olea, que es nuestra periodista, que investigó sobre casos que había defendido el servicio jesuita, amparos que había presentado para que dejen sin efecto órdenes de expulsión respecto de miembros de bandas de narcotráfico internacionales. Sí. Ese era el El, toque de estos gallos. el abogado que estaba a cargo, por ejemplo, de poner un recurso de amparo para evitar la expulsión de una narco que traficó 1.600 kilos de droga, que era Víctor Hugo Lago, a él lo nombraron director regional metropolitano durante más de un año. O sea, él está a cargo de 1 millón de migrantes. Esas son las autoridades que eligió el gobierno. Y tú tenés 5 o 6 tipos, todo el servicio jesuita que da todo el gobierno. O sea, el principal asesor en materia de relaciones exteriores del presidente Boric en el segundo piso es Carlos Figueroa, quien fue al Senado a decir que el ingreso clandestino no era causal para expulsar a alguien en Chile. O sea, si entra clandestinamente, da lo mismo. Vamos, esos detalles los quiero al tiro, Álvaro. Voy a hacerte una pregunta más sobre tu paso en extranjería y pasamos a la situación actual. Yo tengo una duda, que ya la conversaba con la Tere, que un episodio yo creo que hace, no sé, 4, 5 años, quizás un poco menos, que es qué pasó con Marrakech. ¿Ya? Para los que nos están escuchando y no conocen Marrakech, Marrakech era como el pacto mundial para la migración, ¿ya? Este que había promovido la Organización de Naciones Unidas, que habían firmado casi todos los Estados miembros, etc. Y yo tengo entendido que la comisión chilena que iba a firmar el pacto estaba arriba del avión, o sea, como que estaba todo listo, estaban todos los papeles listos. Creo que era el senador Usandón el que lideraba esa comisión. Tú me corregís los detalles después porque es lo que estoy haciendo acá de memoria. Y el asunto es que se bajaron del avión y supieron que Piñera había dado una contraorden. ¿Y por qué te lo pregunto? Te lo pregunto porque en ese entonces un diputado le escribió a la Tere, a nuestra directora ejecutiva, diciéndole que este pacto no se había firmado por su culpa, por una columna que había sacado ella unos días antes criticando el pacto. Yo no sé qué pasó, no tengo idea de las versiones internas, tú nos podrás contar más porque estabas ahí en el gobierno. ¿Qué pasó con Marrakech? Porque parece ser que se iba a firmar, pero terminamos en nada y nos quedamos sin Marrakech hasta el día de hoy. Ahí tengo otra noticia, pero sobre el caso del Pacto de Marrakech, claro, hubo una revisión previa en Estados Unidos, y cuando entramos al detalle específico de Marrakech, tenía una retórica, especialmente en tema de no diferenciar el ingreso clandestino regular. Y adicionalmente presionaba mucho por el tema de que si es que se consideraba que había un problema medioambiental o climático, esa era una causal para ingresar o pedir refugio o moverse a otro país. Entonces, este pacto, si bien ellos decían, no, si no es vinculante y todo, te genera lo que ellos conocen como soft law. O sea, finalmente, exacto, muchas veces es comprobable. Por ejemplo, Espacio Público, que ha sacado unos papers bien insólitos, ellos ya tenían preparado un seminario de el cumplimiento del Pacto de Marrakech por parte de Chile, antes que se hubiera firmado. O sea, estos tipos estaban listos para pegar el zarpazo y para empezar a exigir cosas en la lógica del Pacto de Marrakech. Servicios jesuitas y otros también, por supuesto, incluidos. Y lo que pasó ahí, en la práctica, fue que haciendo una revisión exhaustiva, saltaron las alertas desde el Ministerio del Interior y se le alertaron al presidente y a Relaciones Exteriores que finalmente, en la tramitación de la ley, haber firmado el pacto te iba a generar unas obligaciones que si no eran legales, igual te la iban a cobrar. Si los organismos internacionales, especialmente los países subdesarrollados, les cobran todos los pactos. Son los países desarrollados los que no cumplen los pactos a nivel global. Entonces, ahí un poco se vio esta condición y se tomó la decisión de no firmar. Decisión que fue tremendamente compleja y que a la Cancillería le cayó pésimo, porque ellos lo único que querían era firmar ese tema. Incluso creo que había un funcionario que estaba conversando para ser como vicepresidente del Pacto de Marrakech. O sea, ya... ¿En ese momento está Roberto Ampuero en Cancillería? Creo que sí, pero no sé si escaló a nivel del ministro, pero sí se conversó el tema y otro. Y lo que sí, que es bien curioso, yo tengo dudas sobre el tema. En diciembre del año 2022 hay una columna que firma la subsecretaria de Relaciones Exteriores y el director del actual Servicio de Migraciones diciendo que ellos adoptaron el Pacto de Marrakech. Y ahí, claro, no sé si había que firmarlo efectivamente, pero también invito a la gente, porque este gobierno para ellos era un compromiso de campaña avanzar en el pacto, y muchos de ellos dicen que está más o menos listo. Entonces yo no entiendo cuál fue el procedimiento exacto que ocurrió, pero esa columna es muy extraña. Entonces también yo tengo dudas en qué pasó hoy. Lo que están diciendo es que Marrakech, más allá de su no vinculancia, rige para Chile hoy o que fue adoptado como política migratoria del gobierno de Boric. ¿Eso es más o menos el asunto?
Exactamente, al menos eso es lo que antes de la columna. Y sin mecanismo de transparencia, nada de ese estilo, así como, ¿no? No, o sea, dijeron, no, o sea, que como no es algo, y ahí hablaron la abogada de temas internacionales, decía que no había que firmarlo, sino que era una guía. Yo creo que Ya, también quedó un poco en el limbo, pero voy a ya, buscar la columna exacta y la voy a compartir, sí, porque yo lo eso. encontré muy, muy curioso. Sí, para que después la compartamos también por el canal de FNM.